Bueno, bienvenidos a este pequeño curso sobre Protec, tecnología que realmente representa un impacto en el mundo inmobiliario. Mi nombre es José Barletta, yo soy el fundador y decano de Reviti, que es un instituto que tiene que ver con todo el mundo inmobiliario, los negocios y todo lo que significa la innovación, especialmente para el desarrollo de misiones comerciales y que se puedan presentar oportunidades de negocio en este mundo en todo lo que significa la región iberoamericana para poder llegar de una forma muy simple y concreta a todos los miembros de las cámaras inmobiliarias de toda Latinoamérica. Esto lo he preparado gracias a la ayuda de don Alejandro Benazar y Alejandro Agusti, quienes están trabajando activamente en este mundo, en el convulsionado mundo de alquileres en Argentina, y también con Diego Lemas y con Nico, que ellos están moviendo uno de los proyectos más interesantes en España principalmente, y que tiene que ver con lo que es la transformación, o podríamos decir, cambios en los contratos de alquiler para transformarlos en activos directamente negociables, y que eso es un verdadero cambio y es un verdadero paso al futuro. Aquí vamos a presentar este pequeño programa simplemente para mostrar qué es Protec, qué se entiende por Protec, cómo se vincula con otras tecnologías y de qué forma está relacionado también con los distintos niveles de web y cómo llega a este mundo inmobiliario. Nosotros vemos que aquí, por ejemplo, en Protec, lo que se llama Protec Revolution, vimos cómo primero se incursionó en el metaverso, cómo lo que es, podríamos decir, el grupo de elementos que hacen al metaverso y que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la Internet de las cosas, con los llamados NFTs, también con lo que es parte de Reviti, que es el observatorio para poder analizar Big Data y llegar a sacar conclusiones de todo lo que está pasando. Aquí vemos también Protec y FinTech y todo lo que tiene que ver con estas nuevas tecnologías y que dan como resultado, por ejemplo, la generación de token. Nosotros vemos que la realidad aumentada y la realidad virtual nos han permitido llegar a ver las propiedades directamente de una forma distinta. No es necesario lo presencial, sino que puedo llegar a visitarlos, a ver cómo quedan los muebles, iluminado, lo iluminado, todo lo que tenga que ver con este tipo de nuevas tecnologías. Eso no es nuevo, yo lo he visto en Japón hace más de 25 años cuando iba a los eventos de la definición de nuevos dispositivos para poder trabajar en el mundo inmobiliario, y esto ya se veía, el concepto de realidad aumentada, pero no había tanta velocidad en las computadoras, no se podía hacer, realmente se hacía en computadoras de forma local, no se hacía en línea como se está haciendo ahora, y esto es una verdadera diferencia. Aquí vemos también que tenemos el Protec 4 que vamos a hablar hoy, pero también no podemos dejar de mencionar cómo fueron las distintas versiones del 1 hasta llegar a este nivel. Nosotros vemos que el Big Data, el Web3 y ChatGPT, que son esos programas generativos, cómo están cambiando todo lo que gira en torno a nuestras vidas. Y por último, vamos a los smart contracts. Ya hicimos el primer curso que lo hemos presentado en estos días, y es la tokenización en sí. Nosotros vemos que, en términos generales, Protec es un término que abarca una amplia gama de tecnologías que están cambiando y revolucionando el sector inmobiliario. Lo cambian. ¿Por qué? Porque me presentan información de una forma distinta, inmediata, en tiempo, y aparece el concepto de Protec, entre comillas, podemos decir 4.0, que permite transformar este sector haciéndolo más eficiente, transparente y, lo más importante, más accesible. Cualquiera ahora puede acercar con el celular, directamente con una PC. Está muy fácil llegar a eso. Tenemos una serie de tecnologías emergentes, la inteligencia artificial. Tenemos también el machine learning, ¿no? Que es una máquina que aprende, se apoya en cierta característica de lenguaje, la semántica, y se apoya también en la ontología, y de esa forma
puede aprender. ¿Por qué? Porque mira entidades y las características de ciertas entidades y la máquina aprende y la gente se preocupa, se asusta porque dice ¿hasta cuándo va a aprender? A ver si nos supera. Aquí vemos el Big Data, gran cantidad de data, que lo único que tenemos que tener la capacidad para poder procesarlo. Vemos el blockchain, que es un proceso donde directamente se generan cierto tipo de elementos que tienen la gran diferencia de que no hay un control central, están distribuidos en grandes computadoras, están repetidos en varias veces de tal forma que hay un resguardo para que no pueda haber ningún tipo de fraude, ningún cambio, y si alguien quiere cambiar algo no lo va a lograr porque lo tendría que cambiar en todos los nodos de una red que se ha armado con este concepto. Y aquí vemos también la realidad aumentada, la realidad virtual, ya son realidades en sí. Y por último, la Internet de las cosas. Yo siempre comento que durante más de 30 años las empresas estaban fabricando elementos que permitían conectar a los humanos con las cosas. Hoy en día directamente las empresas cambiaron su prioridad y están conectando las cosas con las cosas. O sea, mi celular con todos los elementos de mi casa, aparecen las casas inteligentes, las empresas inteligentes, las fábricas inteligentes, y aparecen de vuelta los robots que en cierta medida ocupan ciertos espacios, principalmente para reemplazar a los humanos en las tareas reiterativas. No hay que tener miedo porque también se presentan oportunidades, hay que fabricar estos robots, hay que controlarlos, hay que programarlos. Ellos se mueven en base a algoritmos, pero esos algoritmos están hechos por humanos. Ninguna duda, alguien dice, pero si me superan y me gobiernan, no, pero hay ciertas reglas de juego que permiten que esas cosas, por suerte, no creo que vayan a pasar. Aquí vemos los distintos niveles que existen de los PROTEC. El primero, cuando se habló de 1.0, era simplemente la digitalización. Cuando agarramos el MLS, cuando íbamos a los primeros pasos, había datos y más datos y más datos. Ahora, como había tanta cantidad de datos, empezó a aparecer, entre comillas, el concepto de Big Data, y ahí se lo empezó a procesar. Aparecen el móvil app o social media, aparecen los primeros conceptos de aplicaciones que nos permiten procesar de una forma mejor toda la información. También el Big Data y los Analytics. Hoy en día los websites tienen ciertos programas insertos que nos dicen quiénes nos visitaron, cuánto tiempo estuvieron en cada área, qué es lo que están viendo. Y eso nos ayuda para poder orientarnos mejor en qué es lo que desea la gente que está buscando oportunidades. También vemos que el AI, o sea, la inteligencia artificial y el Learning Machine aprenden con más fuerza. Y eso hace que pasan a ser estas máquinas compañeros de trabajo para juntos poder llegar a dominar mejor el control de la información y todo lo que significa la gestión inmobiliaria. Y por último, vemos que hay desafíos sociales, lo sustentable. Todos hablan de, hoy en día, entre comillas, de lo verde. O sea, ¿qué queremos hacer? Evitar que se pierda tiempo, pero que de alguna forma tengamos que ver con todos esos desafíos sociales que se nos están presentando en estos días. Vemos que también hay niveles de web, y los niveles de web están muy relacionados con lo de PROTEC. Fíjense que también, de la misma forma que el PROTEC al principio hablaba de lo que era la digitalización, acá se habla de la primera generación de web estáticos. O sea, yo fui director de la Internet Society y los primeros web eran diarios en línea, simplemente algunos programas, modelos, que lo más importante que tenían eran el Frequent Asked Question, o sea, tenía una serie de preguntas ya contestadas, y eso era lo más importante que había en la generación. Pero rápidamente apareció el concepto de la interactividad, tener la oportunidad de hacerle preguntas al web, y esa era la participación, lograr hacerlos más interactivos. Lo mismo pasó con PROTEC. Después viene la tecnología semántica, donde estas máquinas, de la misma forma que la inteligencia artificial aprende, acá veíamos que los programas ya tenían ciertas características y con palabras claves podían interrelacionar, aparecían los metalenguajes, y esto tenía que ver con los search engine machine, o sea que directamente podíamos facilitar la búsqueda en todo lo que era directamente podríamos decir, la publicidad en sí. Nosotros creamos, por ejemplo,
no era nada nuevo, pero nosotros en las tradicionales revistas que hacíamos le pusimos una nueva dimensión. Hacíamos varias revistas, estamos haciendo ahora una revista, que es por ejemplo la revista de Reviti, Reviti Magazine, y donde ¿qué queremos hacer? Simplemente ponerle como ingrediente a las dos dimensiones que tiene el aviso tradicional, una tercera, un video. Cada vez que uno se posa en un aviso, pueda hacer un clic y sale un video que dice que le da la bienvenida a ese aviso, le da un poquito más de explicación y pone un poquito más de elementos para mostrar que realmente ese aviso que antes era de dos dimensiones ahora llega a un poquito más de profundidad para comunicar mejor lo que se desea presentar. Y por último vemos que está el Machine Learning o Deep Learning, que son estas máquinas que tratan con más fuerza de poder aprender. Nosotros vemos que las principales ventajas son la reducción de tiempos para compra y venta. Directamente tenemos análisis en tiempo real de toda la información. Vemos una mejor relación con los agentes y clientes. También automatización de procesos. Se pueden pedir, contratar, firmar, hacer cosas que ayudan a todo el proceso. Antes era un papelerío total. Hoy en día con simples firmitas, inclusive digitales, se hacen mejor directamente los procesos en sí, se concretan mejor las transacciones. Y también el uso de la plataforma de crowdfunding, que está tomando mayor fuerza y es un elemento que suma a inversores a todo este proceso. Por último, la mejora de los avisos clasificados, como decíamos recién, con una nueva dimensión, se permite poner mejor las propiedades en venta, se permite buscar mejor las propiedades que satisfacen nuestros deseos. Y por último, el peer-to-peer, que se opera sin podríamos decir, entidad central que regula todo. Esto es algo que nos está cambiando todo. Vemos que hay empresas que tokenizan, hacen contratos de alquiler y los transforman en activos negociables. Esto es Nash 21 y Finaer, lo están haciendo en España ya hace 2 años y tienen más de 400 contratos activos que son resultado de este proceso de lo que es la tokenización y con la ayuda del blockchain y todos esos procesos que recién hemos mencionado. Aquí vemos a Nicolás Barilari, que él hizo un comentario muy interesante en El Economista. Ustedes saben que El Economista es sinónimo de impacto mundial y cuando se expresa algo en este medio realmente tiene un impacto. Y él dijo, queremos convertir los contratos de alquiler tradicionales en contratos inteligentes. Y lo ha logrado. Su compañía está especializada en tokenizar esos contratos de alquiler en España. Él asegura que el 52% de la población menor de, por ejemplo, 35 años, alquila frente a la compra. Esto es algo interesante. Y vemos también que el Mercado Libre, que no podía estar ausente de esto, junto con Finaer, lanzaron una alternativa para quienes buscan alquilar, pero no cuentan con una garantía propietaria. Ahí aparece directamente el CEO de Mercado Libre, que es Marcos Galperín, fundador de CEO, y también junto a él está don Diego Lema, que ha sido el que junto con ambas empresas activas han dado un mensaje y están haciendo cosas maravillosas en este momento en Argentina y con grandes pasos en toda la región. Quiero decirles que Alejandro Benazar y Alejandro Agusti, activos en los más diversos medios con los primeros anuncios de la creación de Reviti en el mundo inmobiliario, me han dado un gran apoyo para todo esto. Aquí lo vemos a don Alejandro, aquí lo vemos a Agusti. Él hizo esta presentación del mundo inmobiliario con todas las tecnologías generativas en la Cámara Argentina de Comercio en Argentina. Ahí lo vemos junto a Mario Greenman, al suscripto, y también está Ítalo Torrese, vicepresidente de Camacol, quien no deja de apoyarnos en todas estas mensajes. Le decimos que los próximos pasos, estamos creando una revista, estamos planeando ya una primera misión comercial y vamos a estar a mediados de agosto de este año 2023 en el evento Expo Real Estate de Argentina. Muchas gracias por la atención, no se imaginan con qué gusto dimos esta pequeña presentación y que es prácticamente un paso más para mostrar cómo Reviti va a llegar a dar
gran cantidad de elementos y poner a disposición de todos sus miembros y todas las cámaras relacionadas información para darle más énfasis al mundo inmobiliario.